En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, durante todos estos días Jesús nos ha estado hablando a través de parábolas, a través de ejemplos, cosas sencillas. Recuerden que la palabra de Dios, siendo palabra divina, va a tomar forma humana y va a ser expresada con palabras humanas. Palabras divinas expresadas en boca de humanos para hacerse accesible a nuestro conocimiento y hacerse cercano a nosotros. Eso es lo que busca Dios. En primer lugar, pareciera, hermanos, que Dios tiene afición a lo pequeño, ¿verdad? A lo pequeñito. Recuerden, comienza un gran pueblo no con 400 personas que las elige, no. Un matrimonio, Abraham y Sara. Y además de ser un solo matrimonio, eran ancianitos. Y además de ser ancianitos, estériles. Pero de esa semillita, de esa pequeñez, Dios va a ser un gran pueblo. Y pareciera que no va a abundar mucho, ¿verdad? Imagínense, Abraham tiene un hijo, Isaac. Pero resulta que Isaac solo tiene 2 hijos. Deberíamos decir, bueno, si Abraham por ser ancianito, ¿verdad? Y Sara pues se obró el milagro, tuvieron un hijo, pero Isaac hubiera tenido un gran montón, ¿verdad? No, 2 hijos. Cualquiera podría desanimarse y dejar en el olvido una promesa que Dios hace y decir, no, esto es imposible, ¿verdad? Pero no es así. Poco a poco, en la medida que va pasando el tiempo, Dios va cumpliendo su promesa. De Jacob van a nacer 12 hijos, y de la cual van a ser las 12 tribus de Israel. Y a partir de ahí se hará un gran pueblo. Pero todo Dios lo comienza en pequeñito. De hecho, la obra de la salvación inicia ¿dónde? En el pesebre. En el pesebre, cuando Dios, niño, se hace presente. Y se hace presente y va creciendo poco a poco. No se obra de un solo, sino despacio. Y Jesús habla de 2 cosas hoy en el Evangelio. De la semilla de mostaza, que cuando se siembra es la semilla más pequeña, pero hay que darle tiempo para que en la medida que va pasando el tiempo, esa semilla va germinando, nace, se va creciendo hasta hacerse un gran arbusto y los pájaros mismos van a anidar en ese árbol. Habla también de la levadura. La levadura es un poquito de levadura, un poquito de granitos así muy pequeñitos que además se disuelven para mezclarlo con 3 medidas de harina y en un momento desaparece. Pero esa levadura ahí está y va fermentando. Y al igual que el grano de mostaza, ahí está. Aunque no se vea en la tierra, después de sembrarla, la quieran buscar, ya no la van a encontrar. Pero esa semilla ahí está creciendo, va germinando. Jesús dice esto: el reino de los cielos se parece a. Y cuando los discípulos le preguntan, y cuando nos digan, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿A dónde tenemos que ir? No, el reino de los cielos ya está entre ustedes. Es más, ya está dentro de ustedes. ¿Y qué significa el reino de los cielos? El reino de los cielos significa
esa gracia de Dios actuando en nuestras vidas, llevando al hombre a su plenitud, ayudando al hombre a descubrir el propósito. ¿Por qué estamos aquí en este mundo? No estamos aquí por accidente, no estamos aquí por accidente, estamos con un propósito, cada uno de nosotros. El problema es que los afanes de esta vida, las preocupaciones, las cosas de este mundo, nos adormecen y nos hacen perder el rumbo de nuestra vida. Pero hay un sentido, hay un por qué estamos aquí. Es importante, hermanos, recordar que Dios dice hoy, el reino de los cielos se parece a esto. Entonces, ¿qué significa? Que no va a entrar de golpe en nuestra vida, sino que va a ir poco a poco, poco a poco. Veamos. Dios se revela a su pueblo en el Antiguo Testamento. Dios se revela a su pueblo y cuando Dios se esconde, pues nadie cree, no, saber quién es ese Dios, ¿verdad? Y por eso Dios le va a decir a Moisés, ve y diles, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, te manda, te envía. Pero ¿y quién es ese Dios? Y no creen, a este loco nos está engañando. Y Moisés tiene que hacer obras para que la gente se convenza poco a poco y se van, pues sí es cierto, abrió el mar rojo, sacó agua de la roca, pero aún incluso Moisés hablándole de eso, el pueblo no cree, el Dios escondido, el Dios oculto. Viene Dios y se revela y se da a conocer al hombre en su majestad. Y cuando el pueblo de Israel ve a Dios en la montaña y oyen la voz, caen rostro en tierra, muriéndose de miedo. Incluso cuando Moisés baja del monte Sinaí y baja de hablar con Dios, tápate la cara, no queremos verte, nos da miedo, porque tú has visto a Dios. Y por eso dice que el rostro de Moisés era un rostro resplandeciente después de que salía de hablar con Dios. Y el pueblo de Israel tenía miedo de ver a Dios porque si lo veían iban a morir, decían ellos. Entonces, si el Dios oculto, el Dios que habla a escondidas y todo esto, es un Dios que al pueblo le cuesta creer. El Dios que se da a conocer en su majestad, en su poder, en su gloria, inspira miedo. Entonces Dios busca otra forma. ¿Y cuál es esa forma? Ir de a poquito, como un granito de mostaza. Así va entrando en nuestra vida. Como ese granito de mostaza, Dios coloca eso en nuestras vidas y Dios va obrando en nuestras vidas y es a lo que llega Dios cuando se habla en el proceso de conversión. Cómo Dios va moldeando, va transformando, va cambiando la vida de una persona, pero en la medida que la persona se deje moldear. Se deje moldear. Si yo frustro esa semillita, ese granito de mostaza, entonces no se va a llevar a cabo la obra en nuestra vida. Pero es que esto es lo que a mí me llama mucho la atención. Dios no entra a la fuerza en nadie. Dios va entrando despacio. Por eso me gusta tanto aquel pasaje de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Mira que estoy a la puerta. El Dios que toca, el Dios que llama, el Dios que espera, el Dios que se abaja a nosotros para que nosotros lo dejemos entrar en nuestra vida. Y si tú me abres, yo entraré a cenar contigo y tú conmigo. Miren qué bonito, ¿eh? Ese es el Dios paciente, el Dios, siempre me llamó mucho la atención. ¿Y por qué no dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si tú me abres entraré a desayunar? ¿Por qué no me dice, entraré a almorzar? ¿Por qué dice a cenar? Lo último del día, al final. ¿Qué significa? Que es el Dios paciente, es el Dios que espera. Por eso Dios dice, ¿por qué no manda el castigo sobre el perverso, sobre el pecador? Porque Dios no se complace
en la destrucción del pecador y el perverso, sino que se convierta y viva. ¿Qué significa? Que Dios es el Dios que espera hasta el último momento, esperando que tú y yo nos convirtamos y que le digamos sí al Señor. Ese sí que Dios quiere. Hermanos, ese es el Dios en el que nosotros creemos. El Dios que se abaja, el Dios que se hace pequeño, el Dios que se enternece por nosotros, el Dios que va entrando despacito en nuestras vidas, sin hacernos daño, sin lastimarnos. Incluso es el Dios que a través de su palabra nos va acariciando, nos va llenando de su amor. Es el Dios que no entra con un cepillo de alambre, ¿verdad?, y con una cuchilla a rasparnos y arrancarnos todo lo perverso y lo malvado. No, es el Dios que nos invita a acercarnos a Él. ¿Se fija? Miren una cosa interesante, y esto es lo que a mí me impresiona tanto de Jesús. Cuando sus discípulos se decidieron seguirlo a Él, vean a esos discípulos cómo eran: impulsivos, enojados, cobardes, y 3 años estuvieron con Él. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? Tenerles paciencia, tenerles paciencia. Y esa misma paciencia es la que Dios tiene con nosotros. O sea, ustedes y yo no estamos aquí porque seamos perfectos, no. Es porque estamos en un proceso de conversión. Y si nos equivocamos, ¿Dios nos va a desechar y nos va a tirar fuera? No, Dios sigue teniendo paciencia para que tú y yo sigamos avanzando en nuestro proceso de conversión y al final de nuestra vida terminar de hacer la obra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la obra de Dios? Llevarnos a su presencia, ¿verdad? Pero mientras tenemos que ser pacientes, porque la palabra de Dios va a ser como esa semillita de mostaza, como esa levadura que va a ir haciendo su obra despacio, despacio. Y hay que tener paciencia, porque algunos quizás ya la semillita la sembraron hace 2 años, ¿verdad?, u otros hace 10 años. A otros esa semillita la sembraron ayer. Y esa es la iglesia. Unos que van a ir más adelantaditos, otros más atrasaditos y otros más adelantados en su proceso de conversión. Entonces, ¿qué significa? Que así como Dios ha tenido paciencia en todo mi proceso de conversión para que esa semillita y esa levadura vaya germinando, vaya llevando a cabo su obra, así también yo tengo que tener paciencia con todos mis hermanos, que quizás hasta el día de ayer esa semillita fue sembrada. Y quizás otros se están preparando, porque quizás sea mañana que el Señor va a sembrar esa semillita de mostaza. Entonces eso significa, el reino de Dios es aquello que se va dando despacio, progresivamente. Eso nos tiene que decir mucho a nosotros en nuestra vida, para no perder la paciencia y decir, ¿y para qué voy a seguir a la iglesia? ¿Para qué voy a seguir yendo a este grupo? Si es que aquí y acá y los problemas. Calma, en su debido momento la semillita de mostaza va a dar su fruto. Cuando veas que un hermano tuyo, un hermano nuestro, no avanza como nosotros quisiéramos que avanzara, ten paciencia, todo en su debido momento, todo en su debido momento. Lo importante es que esa semilla caiga en el corazón de la persona. Si esa semilla cae, poco a poco va a ir dando fruto. Esto lo digo para ustedes, mamás y papás, que muchas veces se desaniman con sus hijos, ¿verdad?, con sus hijas, que las aconsejan y dicen, es que de nada sirve, yo tanto que les hablo. Calma, deja que esa semillita caiga. Si esa semilla cae en el corazón de esa persona, tarde o temprano va a dar su fruto. ¿Quién es mi santa favorita? Santa Mónica. Santa Mónica. ¿Cuántos años oró ella por su hijo San Agustín? 30 años.
30 años, ¿ve? 30 años oró por la conversión de su hijo. ¿Cuál era la esperanza de ella? Que esa semillita había caído ahí y tarde o temprano iba a dar su fruto. Entonces eso es lo importante para nosotros, ¿verdad? Tenemos que ver en los santos un ejemplo y la palabra de Dios que nos anima y nos fortalece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.